Este programa llega a ustedes gracias a LG Espacio Integral, en la Plaza Hadassah número 12, 809-242-1335. Arrocera Tejada y Sánchez, con su producto Arroz Los Cocos. Rosa Jiménez viste de tienda Lisset Vázquez, 809-365-0320. Ayuntamiento de Jima, RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos, 809-777-1449. Salón Lourdes, 809-573-6751. Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Kairos, el tiempo de Dios. Kairos, 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 el tiempo de Dios. Kairos, 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 el tiempo de Dios. Cada mañana. Mis hermanos de Kairos, el tiempo de Dios, estamos aquí junto a ustedes para proclamar que Jesucristo está vivo, que es el Rey del universo, que es el Rey de nuestros corazones. Qué bueno, qué gozo. Para mí es un privilegio pues poder anunciar, poder testificar lo que Jesucristo ha hecho en mí, lo que yo he visto hacer en otras personas. Para mí es una bendición. Iniciar también con el evangelio de hoy que nos dice, Jesús le dice a sus discípulos, la ley de los profetas es sencilla, consiste en una sola cosa, trata a los demás como tú quieres que ellos te traten. Y uno dice, ajá, y el que es odioso conmigo, yo lo voy a tratar bien. Ajá, y el que me trata mal, lo voy a tratar bien. No lo digo yo, lo dice Jesús, trata a los demás como tú quieres que ellos te traten. Precisamente la persona que contigo es más difícil, ya sea en tu trabajo, en tu congregación, trátala con amor, dale tu amor y tú verás cómo ella va a ir cambiando, cómo va a ir transformando poquito a poquito, porque oye, el amor es capaz de penetrar lo más profundo del corazón. El amor es capaz de cambiar incluso nuestra forma de pensar. Así que vamos a iniciar hoy con ese firme propósito. Y no vamos a esperar al día de mañana para comenzar a ponerlo en práctica. Ya sea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, hoy, esta noche, este día, tú vas a comenzar a tratarlo como tú quieres que ellos sean. ¿Tú quieres que ellos te den besitos? Dale tu besito primero, dale tus abrazos primero y ya verás cómo el mundo, tu familia y todo va a ir cambiando, incluso tu forma de pensar. Así que con esta alegría, con este gozo y en el nombre de Jesucristo iniciamos este programa, Kairos, el tiempo de Dios. De nuevo con ustedes en Kairos, el tiempo de Dios, en tu segmento La Sabiduría de la Abuela. Pues hoy le traigo, como ustedes se habrán dado cuenta, a mí me encanta hablar de la sabiduría de Dios, porque algo se nos pega a nosotros, ¿verdad? Que tanto necesitamos sabiduría, pero tenemos que pedírsela al Señor. Y escucha bien este capítulo de la sabiduría, capítulo 1, versículo 18, para que ustedes vean que la sabiduría hay que pedirla, porque hoy lo que te voy a decir, Salomón pide a Dios la sabiduría, pues reconoce que no puede alcanzarla con sus propias fuerzas. La sabiduría está junto a Dios, Él la envía desde el cielo y es eterna. Ya existía cuando se creó el mundo y durará para siempre. El rey más sabio de Israel reconoce que nuestra mirada es corta e insegura, incluso para las cosas materiales, más aún para las espirituales. ¿Siente usted
la inclinación por las cosas de Dios? ¿Se considera una persona espiritual? Como nos dice el Señor, tú y yo debemos de saber si somos creyentes de Dios o no lo somos. Pues sí, hay que tener fe y pedir sabiduría, pedir a diario que nos dé sabiduría, porque oye, si Salomón pidió sabiduría, y todo tenemos que pedirla, porque solamente el Señor nos da lo que necesitamos. Así que, queridos hermanos, será hasta la próxima, y pidan al Señor mucha sabiduría, que cada vez la necesitamos más, porque cada vez estamos peor. Pues no nos dejemos ganar la guerra de Satanás. Tener fe y seguir hacia adelante. Que el Señor los bendiga. Y seguimos con Kairos, el tiempo de Dios. Aquí vamos a conversar con una hermanita del Centro Católico Carismático, la hermana Jesús Octavia, quien tiene una invitación muy especial para cada uno de nosotros. Así que atención madres, atención niños. Bienvenida, hermana. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, cuénteme qué tenemos. Bueno, estoy aquí muy feliz de estar con ustedes, de compartir en este programa Kairos. Bueno, tengo una gran invitación para las madres y para los niños. El Centro Católico Carismático, en este verano, tenemos lo que es el Reti Campamento, una experiencia divertida, llena de Dios, donde combinamos lo espiritual y la diversión para los niños. Allí queremos que los niños se diviertan y también encuentren a Dios en todos los juegos, actividades recreativas que vamos a tener. Qué bueno, ¿qué día es? Bueno, será el 30, martes 30 de junio. ¿Tienen tiempo? Sí, martes 30 de junio a las 5 de la tarde comenzamos con las inscripciones. Hasta el sábado 4 de julio. Bien, ¿y el costo? 4,000 pesitos. Muy barato, señor, para que tu hijo reciba a Dios, además se divierta. Eso no tiene precio. Es una manera diferente y al idioma de los niños llevarle pues a Dios. Si quieren contactarlas, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, se comunican con nosotras en el Centro Católico Carismático al teléfono 809-921-1392. 809-921-1392. Bien, hermanita, gracias por estar aquí. Y ustedes, atención, atención a llamar las hermanas del Centro Católico Carismático y llevar sus niños, que yo sé que eso va a ser, en el nombre de Jesús, un éxito. Continuamos con Kairos, el tiempo de Dios. Kairos, el tiempo de Dios. Cada mañana tengo la oportunidad. Meditar en el Sagrado Corazón de Jesús es contemplar el corazón abierto de Jesús, del cual brotó sangre y agua. Esta devoción se extendió desde que aparecieron las primeras comunidades cristianas, pero fue desde que el Señor se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, una joven religiosa de la comunidad de la Visitación, que la devoción cobró más fuerza. El Señor Jesús se le apareció por primera vez a la Santa Francesa el 27 de diciembre de 1673 en el monasterio de la Visitación. Luego de una serie de visitas, en junio de 1675, el mismo Jesucristo le dio este mensaje: He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes. En esta aparición el Señor le pidió que se celebrase una fiesta de desagravio a su corazón el viernes después de la octava del Corpus Christi. Santa Margarita le expresó este deseo al sacerdote jesuita San Claudio de la Colombière, quien reconoció la autenticidad espiritual de este pedido. Desde entonces son los jesuitas y la comunidad de la Visitación quienes custodian esta devoción. En 1765,
El Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma y fue en 1856 que el Papa Pío IX la extendió a toda la Iglesia. En 1920, Santa Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV y en el 2004 el Papa Juan Pablo II dijo a los misioneros del Sagrado Corazón que el corazón de Jesús es donde la humanidad se reconcilia con Dios. De esta manera hoy se recuerda en todo el mundo las 12 promesas que nuestro Señor hizo a la Santa para todos aquellos que comulguen los primeros viernes de mes durante 9 meses seguidos, con la intención de honrar al Sagrado Corazón y ofreciendo la Sagrada Comunión como un acto de reparación por las ofensas cometidas contra la Sagrada Eucaristía. Bien, como acabamos de ver en este video del Sagrado Corazón de Jesús, cómo el mismo Jesús aparece a esta santa para ayudarnos en nuestra salvación, una herramienta más, un escalón más para nosotros poder llegar al cielo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el corazón de Jesús que desde la cruz brotó sangre, botó agua, el bautismo, el amor, todo brota del corazón de Jesús. En nuestros corazones decimos que se albergan sentimientos. Cuando hablamos del amor nos referimos al corazón, indicando que desde el corazón es que sale el amor y salen todos los sentimientos. Hablábamos en el video sobre las promesas hechas a la santa, a aquellas personas que sean devotas del Sagrado Corazón. Una de ellas es: las almas consagradas a mi corazón, dice Jesús, les daré las gracias necesarias en el estado en que esas almas se encuentren. O sea, en el estado actual en que tú estás, Jesús te va a dar las gracias necesarias. Dice también la segunda promesa: daré paz a las familias. Tan añorada nuestra paz. Vivimos buscando paz. Incluso armamos guerras buscando paz. Y estamos tan errados en esa parte. Los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, dice él, daré paz a las familias. Consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo, su refugio seguro durante toda su vida y principalmente en la hora de la muerte, donde inicia la verdadera vida, la vida eterna. Dice la quinta promesa: derramaré bendiciones abundantes sobre todas sus empresas. Y se refiere a empresas no solamente a nivel laboral, sino en todas las áreas de nuestra vida. La sexta promesa es: los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Como te hablaba al principio, la misericordia de Dios. Misericordia. Precisamente las hermanas que estaban aquí son también devotas de la misericordia. La séptima promesa es: las almas tibias se harán fervorosas. Sabemos que el Señor dice en una cita bíblica: no te quiero frío ni te quiero tibio, te quiero ardiente. ¿Por qué? Porque a Él no le gustan las almas tibias, que no son ni pan ni casabe, como decimos por aquí, sino ardiente en el fuego de su amor. Y las almas que estén tibias, Él las va a vivificar. Otra es: las almas fervorosas se elevarán rápidamente en una gran perfección. Buscarán y hallarán la santidad. Todas estas son promesas, mis hermanos, a los devotos del corazón de Jesús. Daré a los sacerdotes las gracias de mover los corazones empedernidos. Sabemos que los sacerdotes son las personas que nos guían, nos orientan en nuestra fe. Y a veces ellos se encuentran pues con personas muy difíciles. Y el Señor dará gracias especiales para que a través de esa predicación los corazones puedan ser transformados. La 11ª promesa es: las personas que propaguen esta devoción
tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Wow, jamás será borrado. Y la última promesa es: a todos los que comulguen los 9 primeros viernes continuos, o sea, 9 meses, el primer viernes, el amor omnipotente de mi corazón les concederá las gracias de perseverar hasta el final. El mismo Jesús nos dice que los que perseveren hasta el final, aquellos se salvarán. De manera que no importa, mi hermano, que tú digas, tengo 10 años de convertido, tengo 20 años dentro de la iglesia. Es importante. Lo más importante es perseverar hasta el final. Así que vamos a hacernos devotos del corazón sagrado de Jesús. En esta ocasión también queremos invitarte a que no te pierdas esta entrevista con Amparito Medina. ¿Quién es Amparito Medina? Es una mujer que en su primera juventud fue atea, marxista, proabortista. Luego de recibir el encuentro personal con el Señor, su vida cambió radicalmente. De ser proabortista, ahora es en contra del aborto y trabaja en centros provida a nivel de toda Latinoamérica. Así que quiero invitarte a que veas este gran testimonio de vida, este gran testimonio de conversión de Amparo Medina. Veamos. En el lenguaje común llamamos aborto a la expulsión prematura de un feto humano, ya sea espontáneamente o provocado. El aborto es la muerte de un niño o niña en el vientre de su madre, producida durante cualquier momento de la etapa que va desde la fecundación, unión del óvulo con el espermatozoide, hasta el momento previo al nacimiento. Se habla de aborto espontáneo cuando la muerte es producto de alguna anomalía o disfunción no prevista ni deseada por la madre, y de aborto provocado, que es lo que suele entenderse cuando se habla simplemente de aborto, cuando la muerte del bebé es procurada de cualquier manera, doméstica, química o quirúrgica. Y ya con nosotros, mis hermanos, Amparito Medina, una mujer que ha decidido entregar su vida a Dios, entregar su ministerio y todo dedicarlo por el bien común, por el bien de las personas. Amparito, bienvenida, qué gusto, qué alegría que estés aquí en Kairos. Bueno, mil gracias, saludos a todos los amigos televidentes y gracias a ustedes por permitirme dirigirme al público hoy esta tarde. Qué bien, Amparito. Tu familia materna, tu familia original de tu nacimiento, ¿cómo era? ¿Cómo es la familia donde naces? Bueno, una familia común, papá, mamá, abuelos, primos, una familia también, la típica familia bautizada católica, pero que muy poco vive todo lo que es su formación de fe y que vive su catolicismo como debe ser. Es decir, yo a veces le doy un nombre así como el católico mediocre, ¿no? El católico light. El católico light, que tiene a Dios bomberos cuando hay fuego, tiene algún problema de salud, algún problema económico, entonces ahí sí la misa, el santo, el rosario, lo que sea. Pero cuando las cosas están bien, como que nos olvidamos de Dios y no pasa nada. Pero a la vez una familia llena de primos, una familia grande, muy grande, donde se disfrutaba las cosas en familia. Bien, tú eras bien rebelde cuando joven. ¿Por qué esa rebeldía? ¿O desde cuándo te inicias? Bueno, lo que pasa es que primero fui la nieta mimada, porque soy en medio de 11 varones la única mujer, y cuando nazco mi abuelo me ofrece a la Virgen María y ofrece que si nace una nieta mujer iba a ser consagrada a ella. Entonces soy de la camada mía, todos son varones, entonces aprendí a jugar con ellos, a estar con ellos, y era un varón más porque no tenía nadie más con quien jugar. Mi prima mayor a mí es mayor a mí como con casi 30 años, y la que está más cercana a mí es mayor a mí como con 10 años, entonces hay una diferencia muy grande, y con quienes mis pares, con quienes yo jugaba era con ellos, ¿no? Y a pesar de que me pusieron un colegio solo de mujeres,
El problema era que yo las tardes las pasaba ahí y claro, ahí no solo nace un estado de rebeldía, sino que nace como otro tipo de inquietudes, otro tipo de aspiraciones. Yo no jugaba con muñecas, jugaba fútbol, yo no me sentaba a bordar, trepaba árboles, jugaba canicas, entonces sí, y eso también como que en el colegio me generaba problemas porque mis amigas querían jugar a la cocinita, al elástico, cositas de mujeres y la verdad no aprendía y me costaba mucho. Bien, si fuiste consagrada a la Virgen María desde niña, como bien dices, por tu abuelito, ¿cómo entonces te apartas totalmente de Dios y llegar a no creer en Él? Bueno, lo que pasa es que recuerda que te comentaba que yo no tenía una imagen de Dios, o sea, yo sabía que Dios existía, me hablaban de un Dios que para mí era lejano, así como que estaba a kilómetros luz de la tierra, ya muy en el cielo, pero que además un Dios así como que te castiga, un Dios que te viene a ayudar cuando lo necesitas, pero cuando no lo necesitas no hace falta pensar en Él. Entonces no tenía como ese real encuentro personal con Dios que creo que es clave en la vida de las personas. Dios es persona y el encuentro personal con Él sí te marca y yo no lo tuve. Sí tenía un abuelo que amaba, totalmente eucarístico, mariano, iba todos los domingos a misa. Yo amaba a mi abuelo y era la nieta mimada del abuelito, era recontra mimada de él. Entonces mi acercamiento con Dios era cuando Él estaba, o sea, cuando yo estaba con mi abuelito era sentarnos a rezar, pero además tenía una manera muy linda de llevarnos a la iglesia, no era la típica imposición o no era la típica necesidad, sino que cuando íbamos a misa, luego de ir a misa me encantaba ir a chupar esos helados fantásticos que Él nos llevaba al cine, nos llevaba a caminar, tenía animales, entonces nos llevaba a montar caballo, tenía unas haciendas preciosas, es decir, era encantador y yo con Él vivía ese Dios maravilloso. Pero de entrega, solo con Él. Pero cuando estaba con Él, cuando no era un ser indiferente, era alguien que no vivía en mi vida, entonces no lo tenía cercano a mí. ¿Y cómo decides entonces entrar en la guerrilla, en toda esa parte de defensa, pero del otro lado, no desde la fe? Porque yo a través del deporte, yo fui basquetbolista durante muchos años y a través del baloncesto me fui vinculando con grupos sociales, nos decían la gente de izquierda, nos decían, mira, vamos a enseñarles o a montar equipos de baloncesto en barrios urbanos marginales y entonces me encantaba ir, entonces veía la pobreza, veía el maltrato, veía las diferentes situaciones y circunstancias que se dan dentro de todos esos procesos y claro, el hecho de que saber que algo estás haciendo, de que en algo estás aportando, pero a la vez te vas vinculando a una serie de ideologías que te van dañando la vida, o sea, que te dicen, mira, hay que odiar a los ricos, hay que odiar a los dueños de las empresas, organicemos a los obreros, católicos. Hay que odiar a los católicos, que era lo que más me enseñaban. Entonces, claro, tú veías que por un lado lo que hacías daba resultado, fortalecías procesos, teníamos olla solidaria, teníamos tienda solidaria, te veías como los chicos cobraban un empoderamiento con el tema de la revolución y empezaban a ser compañeros y empezábamos a trabajar en las fábricas y empezábamos a hacer las huelgas, a mejorar de una otra manera a la clase obrera, nos tomábamos terrenos para los sin tierra, para que tengan un pedazo de tierra para poder tener su casa, es decir, sí veías tú como ese resultado y por lo tanto para mí Dios ahí se alejaba mucho más, porque yo veía que lo que hacía valía la pena y que entonces había que, para que eso siga resultando, había que acabar con un grupo de élite, un grupo de poder, que era lo que estaba ocasionando y si había que armarse y había que armar al pueblo para llegar a tomarse ese poder, para eliminar a quienes nos estaban ocasionando esa situación de pobreza, había que hacerlo. Entonces no era una cuestión simplemente un tema de que hay que hacerlo, es un tema de convicción personal de una obra, algo que tiene la izquierda y que hay que reconocerlo, es el tema de la militancia. El militante que no importa el día, la hora, el lugar, si hay que patearse las calles, si hay que recorrerse de noche las calles, si tienes que llevar y cargar comida, el resto hay que hacerlo. Y eso es increíble ver como muchos sacerdotes, muchísimos en América Latina, la iglesia en general, el mundo entero lo hace, pero hace falta mucho compromiso de los laicos. Claro. Muchos religiosos están muy comprometidos en el tema y lastimosamente muchos de nosotros como laicos no tenemos esa militancia. Así es, tú trabajabas también con sacerdotes,
¿Qué pensabas de la Iglesia Católica en ese entonces? A mí me parecía que era un grupo de retardados que no tenía ninguna otra manera de solucionar su vida, pensando en que alguien les va a dar solucionando su vida. Entonces una gente así como mediocre, en el sentido de que necesita creer en algo para poder salir adelante y no se da cuenta que lo que tiene es su casa, su terreno, su vida, y que es a lo que debería dedicarse, ¿no? Y a los sacerdotes como gente que definitivamente estaban ahí contratados por el régimen del Vaticano para lavar el cerebro a la gente, y que estaban totalmente adoctrinados, y que su misión era lavar el cerebro a la gente para mantenerla sometida bajo la cruz de la Iglesia. Y en el caso de las religiosas, que eran mujeres que eran tan feas que nadie quería casarse con ellas, y que pobrecitas estaban sometidas a un patriarcado de Roma que no les dejaba hacer ni siquiera pensar, o sea, una idea totalmente tonta que luego cuando estoy acá y tengo tantos amigos sacerdotes, religiosos, dices ya es diferente. Bajo esa sombrilla, ese marco que hemos hecho, entras a trabajar entonces en la ONU. ¿Cómo era tu trabajo allí? Bueno, mira, básicamente yo soy una técnica, y como lo soy ahora, ¿no? Soy una técnica, una especialista que empieza a generar diferentes procesos de desarrollo y de apropiación social para implementar proyectos, sean de salud sexual reproductiva, sean de ideología de género, o sean proyectos de desarrollo comunitario. Trabajé también en proyectos de tema ecológico, como el proyecto Patra, como la Agenda Local Siglo XXI, es decir, vinculada directamente en el ámbito de apropiación de proyectos en el área social, ¿no? Ese era el espacio donde yo me movía. Dentro de tu trabajo también estaba la defensa al aborto, ¿verdad? Claro, ¿O era ya ideológicamente tú, o era parte de tu trabajo defender y estar a favor del aborto? Las dos cosas, o sea, en principio el tema del aborto era algo por convicción personal, pero también estaba claro que cuando tú hablas de derechos de salud sexual reproductiva o de ideología de género, hablas directamente del aborto. Entonces, uno de los puntos fundamentales de la salud sexual reproductiva es la entrega de anticonceptivos. Como sé que esos anticonceptivos fallan, de hecho, se da el aborto, y la frase del proyecto es muy clave, y ustedes lo oyen a muchas feministas gritar que dicen anticoncepción para no embarazarnos y aborto para no morir. Entonces, ese es en definitiva el proyecto de salud sexual reproductiva de la ONU. Así es. Entonces, ¿en qué momento decides cambiar? ¿O qué te hizo cambiar la página? Bueno, sí, la verdad es que no fue una cuestión de decisión personal. ¿Cómo se da ese cambio? Mira, cuando una persona es consagrada a la Santísima Virgen María, algo que sí tenemos que tener así como, y eso se los digo a los papás, con una madre es madre, y no importa que sus hijos se porten mal o sus hijos hagan, la madre está ahí para amarlo y para rescatarlo y para ayudarle a salir del problema. Yo me acuerdo que alguna vez vi una película de un asesino terrible al que le daban pena de muerte, y entonces el momento en que le empieza a morir envenenado, la madre se desesperaba, ¿no? Y cuando se regresa, uno de los policías que estaban ahí le dice: señora, ¿no se da cuenta que está muriendo un criminal? Está muriendo un asesino, un enfermo. Y ella, con lágrimas en los ojos, dice: pero es mi hijo. Es mi hijo. Entonces es igual, yo pienso que siempre me veo como ese criminal que estaba ahí en esa mesa, muriendo envenenada por el pecado, por toda esta ideología que me estaba matando, y veo a esa madre, la Virgen María, que es la que fui consagrada desde muy pequeña, y que le regresa a ver a Jesús y le dice: pero es mi hija, y es de ella la que viene y me rescata el momento en que mi alma estaba totalmente perdida, y es gracias al amor de esa madre que puedo llegar a conocer a Dios, y es Dios realmente quien me rescata. Yo, como siempre digo, mira, de mi testimonio, de mi vida, lo único que puedo hablar son miserias, o sea, yo nunca hablo de mi testimonio, porque mi testimonio es decirte: mira, yo soy una pecadora, transité por las miserias más grandes, tengo mis manos manchadas de sangre, mi cuerpo dañado
por todo lo que viví, mi mente, mi corazón, pero hubo un médico divino que me sanó a través de una madre que me acogió en sus brazos. Y cuando uno mira la imagen de la piedad, ¿no? Tú le ves a la Virgen sentada con su hijo totalmente crucificado, ¿no? Caído, muerto, y ella está con sus brazos ahí. Yo siempre que miro eso digo, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo, o sea, y eso es lo que me he sentido siempre, ¿no? O sea, el brazo de esa madre que no te deja y que sabes que estás prácticamente muerta por el pecado, pero que ella te tiene en sus brazos esperando que Jesús venga, toque tu corazón y te transforme, porque lo único que te transforma es Dios. Tú estabas a favor del aborto, pero nunca habías visto un aborto. Sí. Cuenta sobre ese primer aborto que tú tuviste, pues la oportunidad de ver, el de tu amiga, Sí, mira, que te impactó. a mí como mujer, yo en eso quiero aclarar que al momento ese yo no era ni católica, súper atea siempre toda la vida, muy de izquierda, muy pro aborto, y resulta que mi mejor amiga se queda embarazada, y en eso que estaba embarazada decide ir a un abortuario porque fue una relación de un adulterio. Y yo le apoyé, pero nunca había visto un aborto. Habíamos comprado como Naciones Unidas los kits de las máquinas de absorción del endometrio, habíamos hecho muchísimas cosas, pero nunca había visto yo, todo era teórico. Por primera vez yo encuentro veo la máquina en funcionamiento, veo cómo la máquina puede funcionar y sustraer al bebé, y es por primera vez que yo me empiezo a dar cuenta qué es lo que es un aborto. Y claro, mi primer cuestionamiento como mujer fue directamente, bueno, ¿y el hombre qué? O sea, ¿qué le pasa a él? El tipo vino, sacó los $300 del bolsillo y ni siquiera le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No va a pasar nada. O sea, un objeto sexual. La pasó muy bien, qué pena que ella se haya quedado embarazada, más o menos eso fue. Entonces, deshazte de eso porque yo no quiero saber nada, aquí está el dinero, hasta luego, me voy. La que puso el cuerpo, sus emociones, sus sentimientos fue mi amiga, y para mí eso fue tan indignante porque dices, bueno, ¿qué sentido tiene trabajar por los derechos de la mujer si esto lo único que le beneficia es al varón? Exacto. Luego cuando ves todo el proceso del aborto, ves lo que le pasa al bebé destrozado, el bebé destrozado que sale y es botado en un frasco. Y en ese frasco, ese bebé, tú ves la piel del bebé, hueles a sangre humana, luego ves cómo coge el frasco, lo bota en el servicio higiénico. Hoy en Estados Unidos ciernen esos restos del bebé, y lo que sacan de ahí, esos restos, mandan a los laboratorios de farmacéutica para, en vez de los huesos, sacar el colágeno para cremas para evitar el envejecimiento, claro, para el shampoo. Y ahora inclusive hay una agencia, ustedes deben haber oído, la Pepsi-Cola lo reconoció y quiere rectificar el error de que utiliza los riñones de estos bebés para sacar el azúcar y hacer gaseosa. Entonces, para que tú veas cómo todo esto no tiene bajo ningún concepto ningún bien para nadie, sino también estos bebés son usados de una manera escalofriante. Claro que sí. Bien, Amparito, como tú trabajabas en esa área, ¿es el aborto en sí para prevención, para cuidar la mujer, o es en realidad un negocio? Pero eso no me lo vas a contestar ahora. Eso, mis hermanos, lo vamos a ver luego de esta pausa. No se muevan. Este programa llega a ustedes gracias a LG Espacio Integral, en la Plaza Hadassah número 12, 809-242-1335. Arrocera Tejada y Sánchez, con su producto Arroz Los Cocos. Rosa Jiménez viste de tienda Lisette Vázquez, 809-365-0320. Ayuntamiento de Jima, RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos. 809-777-1449. Salón Lourdes, 809-573-6751. Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Kairos, el tiempo de Dios.
Tenemos en el aire, mis hermanos, la pregunta con Amparito Medina, si es el aborto en sí para la defensa de la vida un control natal o es en sí un negocio. Mire, realmente tiene dos momentos. Un momento que es un tema de una ideología, es decir, se difunde una ideología con el objetivo nazi, en el fondo, de eliminar una estirpe que no deben hacer. Por ejemplo, los hijos de criminales en el caso del aborto por violación, los pobres en el caso de todo este tema de difundir el aborto porque estamos muchos, porque hay muchos pobres. Y tú oyes a gente común, inclusive católicos, que te dicen, pero es que la pobre esa que está en el mercado no debería tener hijos ni parir como conejos, entonces debería abortar. Y dices, para que tú veas que en el fondo en nosotros mismos hay un pensamiento de que hay seres que tienen derecho a nacer y hay seres que no tienen derecho a nacer, de que tienes que tener casa, tarjeta de crédito, tienes que tener auto para poder tener hijos, porque los otros no pueden tener hijos. Y tú te preguntas, dices, bueno, en un mundo donde hay comida para perro, gimnasio para perro, ropa para perro y todo, tú te das el lujo de decir que los pobres hay que matarlos. Bueno, ¿qué estás haciendo tú por los pobres? Entonces, es un negocio que empieza con el negocio del sexo, que es la tercera empresa que más vende en el mundo entero y deja muerte. Entonces, con el sexo vendes pornografía, anticoncepción, aborto, vestidos, todo lo que es el tema de videos musicales, moda. Es decir, es un negocio inmenso que mueve millones y millones de dólares, pero que además deja a las mujeres dañadas, deja a las mujeres enfermas, y que son estas farmacéuticas que venden todos estos productos las que vuelven a generar un ciclo de ganancias alrededor del tema. Se calcula, por ejemplo, en Estados Unidos que cada aborto cuesta $300, porque hay gente que dice, mire, el aborto es gratuito en mi país. Dices, no, mi vida, para que se dé el aborto en tu país hay que pagar médico, que sale de tus impuestos, hay que comprar equipos que salen de tus impuestos, hay que comprar medicamentos que salen de tus impuestos, hay que comprar todo lo que es la parte de vestimenta médica que sale de tus impuestos. Por lo tanto, el aborto no es gratuito. El aborto te va a costar a cualquier circunstancia, y en Estados Unidos el costo es $300. Se calcula que se hace 1,5 millones de abortos por año. Solamente multiplica 300 por 1,5 millones de abortos. Y por el otro lado se calcula que desde que se legalizó el aborto en el mundo se han hecho 809 millones de abortos legales en el mundo entero, a un costo de $300. ¿Sabes cuánta ganancia es eso? En billones de dólares. Es un negocio. Y también la pérdida humana. ¿Cuántas personas han muerto? No la hemos dejado nacer, como decíamos. ¿Por qué no matar entonces el de 15 años? Mira, que se puede defender, ¿no? Y es que también los matan, porque la anticoncepción es un negocio. Y tú ves cómo los chicos están enfermándose de SIDA, están teniendo cáncer de útero, muchas de estas mujeres, por el virus de papiloma humano, que se transmite piel a piel. Son enfermedades, son como verrugas, son como estos lunares de carne que te salen a nivel genital, anual o bucal, y que son enfermedades gravísimas que te pueden ocasionar cáncer. Es una enfermedad que no tiene nada que ver con el preservativo, ni con ningún anticonceptivo, y te puedes morir. Entonces realmente es un negocio que deja millones de dólares, deja muerte, pero también deja mucha gente dañada. Claro, vemos también que con esto de que las ONG están promoviendo el hecho de que en las escuelas se hable de sexo, de que sus padres no tienen nada que ver con su vida sexual, también todo esto entra en ese negocio, ¿verdad que sí? Todo eso te digo, mira, es un negocio tan redondo que primero vendes anticoncepción. Como yo sé que no funciona, tienes una opción que es enfermarte de alguna enfermedad de transmisión sexual, de las casi 30 tipos de enfermedad de transmisión sexual que hay. Entonces también te vendo los medicamentos para evitar esas enfermedades de transmisión sexual. Por el otro lado, como yo sé que la otra opción es que te embaraces, y como ya es un embarazo que tú pensabas que no pensabas, entonces también viene el aborto. Entonces te vendo los equipos, te vendo las indumentarias médicas para que tú hagas el aborto, y finalmente vendo los productos del aborto, que no son nada más y nada menos que seres humanos, bebés por nacer, para que estos bebés sean abortados. Por ejemplo, ahora en toda América Latina y principalmente también en nuestro país, muchas niñas embarazadas, 14, 12, o sea, con unas edades alarmantes. Todo esto beneficia a toda esta industria. También se habla, Amparo, de la pastilla de emergencia. Yo quiero que tú expliques bien claro
cómo actúa esa pastilla y lo que implica para la mujer y para el bebé el uso de esa pastilla. Algo que tenemos que tener claro las mujeres, que la anticoncepción es tan dañina para la mujer que definitivamente termina atrofiándonos. La pastilla de emergencia es una pastilla que actúa directamente a nivel del útero, secando el útero. Después del uso frecuente de la pastilla de emergencia, tú vas a ver cómo esos úteros de esas mujeres quedan totalmente destrozados. Así uses una sola pastilla en tu vida o durante un año, te hayas tomado una sola vez la pastilla, el útero queda tan reseco, queda tan dañado, que definitivamente tú vas a tener dificultades para volverte a embarazar, te va a dar hemorragias, te va a dar daños cerebrales. Pero algo que es importante que la gente sepa, y es que las mujeres somos fértiles solo 12 horas al mes. Al mes. Por lo tanto, si te tomas la pastilla de emergencia y estuviste embarazada, vas a tener un aborto. Porque lo que sucede es que en la trompa media digamos cuenta que este brazo es la trompa de falopio. A nivel del codo es la trompa media donde se da la unión del óvulo con el espermatozoide y empieza la vida de este ser humano. Si hay embarazo, si tú te embarazaste hoy, esta noche, porque esta noche estuviste fértil, porque solo 12 horas tienes de fertilidad, y tú te das cuenta que no usaste preservativo o anticonceptivo y te tomas mañana la pastilla de emergencia, ya es un aborto, porque ya el bebé está ahí, y lo que va a hacer es que hasta que el bebé migre por las trompas de falopio, la pastilla va a secar el útero. Entonces el útero, cuando tú estás embarazada, produce una sustancia que es un colchón en donde cae el bebé y va a crecer. Cuando te tomas la pastilla, este colchón se quita totalmente y haz cuenta que es como cuando llueve muchísimo y de pronto al siguiente día sale un sol fuertísimo y ves que en la tierra se hacen inclusive grietas, se abre, es idéntico. Tú ves una fotografía de un útero con una pastilla de emergencia ahí ya tomada, el útero es idéntico a un terreno donde se ha abierto, se triza el útero. Por eso muchas mujeres que toman la pastilla de emergencia, hay veces que se embarazan y el útero triza y tienen unas hemorragias terribles porque se quedan con lo que también se conoce como un útero infantil. Entonces los daños de la pastilla de emergencia son gravísimos, tanto a nivel del aparato reproductor, como también se van a dar muchas mujeres cuenta que les va a empezar a dar fuertes dolores de cabeza, fuertes hemorragias, y quedas dañada por muchísimo tiempo, porque te estás tomando 175 miligramos de levonorgestrel, que es la misma cantidad que una mujer que toma anticonceptivos se la toma por 30 días, te la tomas de una sola toma. Una sola toma, o sea, que quede claro, mis hermanos. La pastilla de emergencia, la pastilla del último día, es que se llama. La pastilla del día después. Del día después. O plan B también le es un asesinato por igual. Ya para finalizar, Amparo, ¿cómo ayudar a esas madres que quieren abortar? Mira, existen muchas maneras. La primera es estar yo como mujer o como varón o como persona atenta a ayudar a una mujer que esté embarazada. Por ejemplo, en lo cotidiano, cuando una mujer venga y te cuente que está embarazada, no le digas, uy, qué terrible, qué malo, pobrecita. Bueno. Oye, cómprate televisión. O sea, lo primero que tenemos que saber en este momento es que la maternidad las mujeres la hemos sobrepasado desde la prehistoria. Las mujeres cuando damos a luz ni nos quedamos tontas, ni brutas, ni torpes, ni damos a luz del cerebro. La prueba es su mamá, es mi mamá. Es decir, nuestras mamás nos han enseñado que las mujeres somos capaces de superar cualquier circunstancia con tal de defender la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, cuando una mujer embarazada se te acerque, felicítala, pregúntale si tiene todo, si necesita ayuda. Si tú eres jefe, si tú tienes una empresa y tienes una madre que está embarazada, dale facilidades, préstale ayuda, dale todas las atenciones legales que pueda tener. No la botes del trabajo pensando que es una carga. Finalmente, si tú tienes una mujer que la conoces, compañera de tu trabajo, de tu universidad, de tu familia, que te dice, mira, yo estoy pensando abortar porque no sé qué hacer, pregúntale cuál es el problema, dale alternativas para poderle ayudar, y vas a ver que esa mujer, el momento que empieza a ir descubriendo que existen puertas que se le pueden abrir, ella va a decirle sí a la vida. Nosotros en los centros que tenemos centros en las puertas de los abortuarios para dar atención a las mujeres que quieren abortar,
ayudar, del 96 al 94%, depende de la ciudad, te dicen sí a la vida. ¿Dónde Y están les esos ayudamos. centros de ayuda? Estamos en toda América Latina. Puedes y decir, pues, estamos, hay centros de ayuda en México, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, en Estados Unidos hay muchísimos. ¿Cómo Y, contactarlos, esos centros? bueno, ahí existen publicidades a nivel de, pregunten en las parroquias, pregunten a los ¿Alguna grupos Pro página web Vida. tienes? Hay una página web que se llama Centros de Ayuda a la Mujer Latinoamericanos, ahí está toda la Excelente. lista y los coordinan directamente en México. En el caso de los nuestros son centros diocesanos, son centros que están en el caso de Ecuador, que son centros en donde están ligados a diócesis o a fundaciones privadas, y básicamente nuestra publicidad dice: estás embarazada, no sabes qué hacer, nosotros te ayudamos. Y vienen las mujeres a ayudar. Tenemos un proyecto hermoso que se llama SOS Mamá, lo tenemos en 8 parroquias, estamos en Facebook como SOS Mamá Quito, y lo que tenemos ahí son parroquias que tienen este proceso de ayuda a mamás que vienen por problemas de violencia, problemas de salud, problemas económicos. La misma gente de las parroquias nos ayuda recolectando, por ejemplo, ropita de bebé, despensa para ayudarles. Tenemos médicos que Qué se ofrecen a hermoso, atenderles Dios. sin costo. Tenemos inclusive empresarios de las mismas parroquias que dicen: mira, cuando tengo una mamita o su esposo no tenga trabajo, no se preocupe, Tráela. yo le recibo, le ayudo. Y te digo, en estos centros de las parroquias, que no son centros de mujeres que ya quieren abortar, pero que viven situaciones que las podría llevar al aborto, el 100% de bebés se salva, el 100%, porque la mujer apenas tiene el problema, sabe que existe una mano que le puede ayudar. En el otro centro, que son los centros de ayuda, que son prácticamente como abortuarios, ahí en cambio nosotros las cogemos el momento que están ya queriendo abortar. Es decir, en vez de ir al abortuario, en vez de entrar al abortuario, Ustedes nosotros la la abordamos. Por eso es que a veces hay chicas que definitivamente están tan desesperadas, y como no tienes mucho tiempo, a veces se nos va, pero el 94, 96% nos dice que ¿Y sí. cómo ayudar a las que ya han abortado? Esa herida, esa secuela, ¿cómo ayudarla? ¿También en el centro Sí, pueden ayudarla? existe un proyecto que se llama Viñedos de Raquel, lo pueden encontrar tenemos página web, tenemos Facebook, y el Proyecto Esperanza igual tiene página web, tiene Facebook. Proyecto Esperanza y Proyecto Viñedos de Raquel son 2 proyectos de sanación para hombres y mujeres que han vivido un aborto provocado y que quieren, a través de la misericordia de Dios, sanar su corazón y encontrar el perdón de Dios, el de su hijo, aprender a perdonarse ellas mismas. Todo el mundo sabe que una madre jamás olvida un hijo muerto, es algo que tiene que quedar claro. Lo que nosotros les enseñamos es a manejar ese dolor, y a través de manejar ese dolor tener la esperanza de que se encuentren con su hijo en la misericordia de Dios. Juan Pablo II lo dijo claramente: los hijos de abortados están en la misericordia de Dios, y se les da esa esperanza, se le pone un nombre, se les hace un requiem, una misa de requiem, se pide por ellos, y en todos esos espacios se le da la posibilidad también de perdonar a quienes no le ayudaron, porque muchas mujeres dicen: si mi marido me hubiera ayudado, si el papá Si de mi alguien hijo me hubiera apoya. estado, si mi mamá no me hubiera botado de la casa, yo no hubiera abortado. Entonces es toda una etapa de perdón, de reconciliación, una etapa también de vivir el duelo de ese hijo, porque no tienes una tumba donde llorar, una cara que recordar, no tienes ni siquiera un nombre que pronunciar por ese hijo muerto. Entonces la idea es darle esa posibilidad de encontrarse con él, que está vivo. Recordemos que la misericordia de Dios de ese niño está, esa alma está. Entonces saber que algún día voy a estar con él en el cielo, que tengo que hacer todo lo posible por ganarme el cielo, ser santo para poder llegar al cielo, y entonces esa esperanza es la que les permite también comprometerse con otros proyectos pro vida y caminar. Me tocó profundamente esto que tú, entre todo lo que hemos hablado, de perdonar a las personas que no me apoyaron. Sí. ¿Cuántas madres hoy en día su hija sale embarazada y la botan de la casa como: vete, no me importa lo que tú hagas, mucho menos me importa el bebé? Y llegan pues a eso. Un mensaje final, pues, Amparito, para este pueblo, el mundo que está ávido de información, ávido de que la gente le hable, le explique cómo son las cosas.
Mire, la vida ante todo tiene que defenderse. Tú no sabes si ese hijo que a lo mejor quieres abortar va a ser el único hijo que te va a cuidar cuando tú estés vieja, estés sola. No sabes si ese es el nieto adorado que Dios te tiene para llenarte de las alegrías y de los besos más grandes que tú quieras. La vida hay que defenderla. Y los padres tenemos que aprender a saber que nuestros hijos tienen derecho a cometer errores como nosotros los hemos cometido y que nuestros nietos no tienen por qué pagar la culpa. Estar siempre abierto a la vida, darle gracias a Dios por la vida que tenemos, pero algo muy importante, comprometernos a defender la vida y la familia. Cuando hayan leyes a favor del aborto, no te quedes apoltronado y sentado en tu casa viendo televisión y diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Van a legalizar el aborto. Sí. Sal, habla con los diputados, habla con los congresistas, habla con tus amigos y diles, no puede legalizarse el aborto. Una sola voz que se abra a favor de esos niños puede ser un niño salvado del aborto, y ese niño estará un día en el cielo esperándote con un ramillete de flores para darte gracias por haberle salvado la vida. Muy bien, muchísimas gracias, Amparo. Feliz, contenta, conmocionada después de estar contigo y de llevar este mensaje tan positivo para ustedes. Seguimos con Kairos, el tiempo de Dios. De levantar un canto lleno de esperanza, que ha llegado justo el tiempo de gritar a cuatro vientos del Mis hermanos, hemos llegado al final de este programa y nos sentimos gozosos, nos sentimos pues con esta presencia del Sagrado Corazón de Jesús. Es por eso que vamos a pedirle a las hermanitas que nos acompañen en la oración en este día. Ustedes desde ya pongan su corazón en el corazón de Jesús. Hermana, diríjanos en este momento. En este momento, tú que te encuentras en tu casa, donde quiera que estés, vamos a entrar en oración y vamos a pedirle a ese corazón de Jesús, a ese sagrado corazón de Jesús, que en este momento derrame sus gracias, sus dones sobre nosotros, y que abrace y llene con su amor, con su misericordia, con su perdón, esos corazones tristes que tienen depresión, que se sienten solos, que se sienten vacíos. Y sobre todo, aquellas jóvenes que sienten el deseo de abortar. Que tú toques, que tú abraces esos corazones, Jesús. Que tú los llenes y que tú los sanes. Por el poder de tus santas llagas en la cruz. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque sabemos que tú tienes poder para sanar. Poder para llenar los corazones de tu amor y que para ti no hay límites y que a través de las cámaras tú obras maravillas en los corazones. Te alabamos y te bendecimos porque creemos en ti, creemos en tu poder sanador y liberador. Toca los corazones, Señor. Toca los corazones de esas jóvenes que se sienten tristes, que han sido abandonadas, y que se sienten poseídas por ese espíritu de aborto. Que tú toques sus vidas, que tú toques sus corazones y que tú les liberes, porque sabemos que tú tienes poder para sanar, que tú tienes poder para liberar. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y a ti, querido hermano, querida hermana, te pedimos que ores también, que tú ores y que eleves al Señor una alabanza donde quiera que estés. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres maravilloso, porque tu amor y tu misericordia no tienen límites. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias como aquel leproso que se devolvió a darte gracias después de haber sido sanado por ti. Te damos gracias, Señor. Antes de tu obrar te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias a ustedes, mis hermanitas, por estar aquí. Y a ustedes tenemos una cita la próxima semana, si Dios así lo permite. Que Dios y María Santísima nos bendigan siempre. Kairos, el tiempo de Dios. Cada mañana tengo la oportunidad de levantar un canto lleno de esperanza, que ha llegado justo el tiempo de gritar a cuatro vientos